Hoy vamos a hablar de la introducción a la teoría del delito. En la interacción social, en los contactos sociales, con frecuencia se generan riesgos y algunos de ellos desembocan en situaciones que la sociedad no tolera, que distorsionan la paz social. Muchos de esos riesgos que se concretan en lesiones despiertan el interés del derecho penal. Y el derecho penal reacciona frente a ellos calificándolos como delictivos. Y ahí es donde empieza la operación de la teoría del delito, que aporta los criterios conceptuales, las herramientas para determinar cuándo, en qué caso, estamos ante una conducta delictiva y en qué caso no. Partir de un ejemplo general. Una persona es condenada como autora del delito de asesinato. El juez penal le impone una condena de 30 años de pena privativa de libertad. Mediante la condena, mediante esa sentencia, el derecho penal no está protegiendo la vida. La vida se perdió. No hay forma alguna de recuperarla. Entonces, la pena no cumple como función la protección de la vida en su sentido ontológico, en su sentido naturalístico. Mediante la pena, y el derecho penal es lo único que puede lograr, es enviar un mensaje a la sociedad, de reafirmar de la vigencia, un mensaje de reafirmación de la vigencia del derecho a vivir que tenemos todos los que convivimos en sociedad. Entonces, si la función de la pena fuese la de reparar bienes en un sentido naturalístico, vamos a darle mucha razón a Hans Welzel cuando dijo que en ese caso el derecho penal está condenado a llegar tarde, después de que la vida se perdió. Pero esa no es la función del derecho penal. La función del derecho penal es la de estabilizar la expectativa de todo ciudadano de que su derecho a vivir se mantenga vigente. A pesar de que fácticamente en su ontología la vida se quebranta, en su significado valorativo, normativo, se mantiene vigente. Por eso que las normas tienen una vigencia contrafáctica. A pesar de su quebrantamiento en su facticidad, en su nivel de normatividad, se mantienen vigentes. Y la función del derecho penal es esa, la de estabilizar expectativas sociales de las personas para que nuestro derecho al patrimonio, derecho a la vida, derecho a un ambiente sano, se mantenga frente a los peligros de terceros que pretendan afectar. Pues bien, en ese cometido, como la base del derecho penal es la sociedad, y el derecho penal se legitima cuando capta las expectativas normativas que se dan en la sociedad, el derecho penal empieza dentro de la línea divisoria que demarca su frontera y la sociedad, empieza trazando un límite. El límite es de que solamente las personas que incrementan un riesgo no permitido, solamente las personas que rebasan el riesgo dentro de la interacción social en los riesgos cotidianos, solamente aquellos que rebasan ese riesgo pueden ingresar en las fronteras del derecho penal. Nadie está obligado a reducir los riesgos a cero, ni las personas ni las empresas. Ese cometido es imposible desde el punto de vista jurídico. La obligación que tenemos todos es de interactuar dentro de un riesgo permitido, de reducir, si realizamos acciones peligrosas, de mantenerlas dentro de lo permitido. Si tengo un perro, un pitbull, y lo saco a pasear, debo asegurarlo. Si soy gerente de una empresa que realiza actividades en unidades mineras, debo mantener el ejercicio de actividades de la empresa dentro de un riesgo permitido. Pero cuando la conducta rebasa
e ingresa al campo del derecho penal, ahí empieza la historia ya propiamente del delito. A través de sus categorías, en primer lugar de la tipicidad, en segundo lugar de la anticuriosidad y finalmente de la culpabilidad, establece en qué caso una conducta se convierte en delictiva. Entonces, estamos ante un sistema de conceptos de naturaleza tripartita en base al cual se determina cuándo una conducta es delictiva. En la determinación del carácter delictivo de la conducta, hay dos grandes métodos de interpretación. El primer método es el intuitivo, aquel que considera que cualquier conducta lesiva es delictiva. ¿Por qué? Porque en base a la corazonada judicial, en base a la intuición, se dice, aquí hay delito. Por ejemplo, hay tres casos, a modo de introducción, de ilustración, que quiero mencionar en donde este método se aplicó. El primer caso es el resuelto por el recurso de nulidad 695-2009 de Junín, el caso del ladrón de gallina. En una comunidad campesina que se llama Aguamalí, el 29 de octubre del año 2004, dice la sentencia de la Corte Suprema, la comunidad, constituida en una turba enardecida, ajusticiaron, lincharon en la plaza pública a un ladrón que huía robándose una gallina de una casa. Fue tanta la violencia que le aplicaron, cansada la población de la impunidad, de los abigeatos, de los hurtos, desataron esa furia histórica sobre esta persona y lo trituraron prácticamente a golpes de piedras, de palos, de fierro, y era invierno y le lanzaron agua fría. El certificado de necropsia arrojó que prácticamente todos sus órganos quedaron destruidos. Por ese hecho se condenaron a 5 personas, entre ellas al presidente de la comunidad campesina. A todos como autores de asesinato, y al presidente también, pero en comisión por omisión. Porque en los hechos probados se estableció que en un momento alguien acudió a la casa del presidente y dijo, señor presidente, están matando aquí a una persona, ustedes, la máxima autoridad, impide ese resultado. Y él prefirió quedarse dentro de su habitación y no salió a cortar ese creciente ataque a un tercero. ¿Cuál fue el fundamento de la condena que le dio la Sala Penal de Junín? Siendo la máxima autoridad, tenía el deber de evitar esa muerte. La Corte Suprema revocó esa condena y lo absolvió, porque a juicio de la Corte Suprema no se puede construir en abstracto, intuitivamente. Mi olfato me dice que siendo él el presidente, la máxima autoridad tiene un deber de impedir un resultado, porque el artículo 13 del Código Penal, que grafica la figura del deber de garante, establece que solamente quien tenga un deber jurídico concreto, especial, de evitar resultados, puede responder frente a su incumplimiento. Y los deberes propios a la función de ese cargo de presidente, dice la Corte Suprema en base al Estatuto de la Comunidad, son de naturaleza estrictamente administrativa. No tiene deberes de protección respecto a evitar muertes de terceros. Para eso está la policía. Fíjense, está diferenciada, el ordenamiento jurídico ha diferenciado las obligaciones, los roles están diferenciados. Entonces, claramente, ese es un ejemplo de una solución intuitiva, la primera, la de la Sala Penal Superior, pero la Corte Suprema va en una solución ya sistemática que es propia a la de la teoría del delito, a la que luego me voy a referir. El segundo caso se dio en la casación 455-2017 Pasco. La Corte Suprema corrigió un error también realizado previamente porque se imputó responsabilidad al gerente general de una empresa minera por un resultado contaminante. La imputación fue solamente por ser dentro de la pirámide empresarial, por ser el directivo de mayor poder de control, de dominar el riesgo de actividades, solamente por eso se le imputó el resultado, yéndose en contra de lo proscrito por el principio de culpabilidad, ¿no?, consagrado en el artículo 7º del título preliminar del Código Penal, que proscribe la responsabilidad objetiva. Y la Corte Suprema dice un momento, en tu corazonada, en tu intuición, claro, pues que responde al gerente general, pero
El gerente general solamente responde por deberes, por roles especiales, y hay que verificar la norma general del ambiente más los roles delimitados al interior de la empresa, a ver si él tenía competencia directa respecto al resultado o existía una cadena de delegación de competencias, una distribución de competencias y roles, de tal manera que a lo mejor había un segmento especializado para administrar ese rol. Entonces, no se puede imputar una responsabilidad así, solamente mecánica, por el puro resultado. Un tercer caso, a modo de introducción, es el caso de los vasitos de Tecnopor, resuelto en el expediente 1450-2014 Cusco, donde igualmente al gerente general de una empresa, una de las empresas que transporta pasajeros desde Cusco a Machu Picchu, se le procesó por el delito de contaminación ambiental a consecuencia del hallazgo de unos vasitos de Tecnopor arrojados en las vías del tren. Como hubo un resultado de hallazgo de ese elemento ajeno a la geografía de la zona, se le imputa responsabilidad directa al gerente general por la contaminación ambiental. La Sala Penal Superior de Cusco, con buen criterio, dijo: aquí no hay responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no se puede imputar solamente por la mera conexión de ser el gerente general con ese resultado. Y aún más, yéndose al hecho de que los vasitos de Tecnopor son arrojados por los turistas que usan el ferrocarril, y hacerle responder por ese resultado es resucitar las viejas, ya enterradas teorías de la causalidad como de la equivalencia de las condiciones, porque el razonamiento sería: si usted no hubiese realizado esa actividad empresarial, no hubiese llevado trenes para transportar a pasajeros desde Machu Picchu, desde Cusco a Machu Picchu, entonces no se hubiese generado al mismo tiempo la necesidad de que algún turista consuma algún líquido y luego arroje el vasito de Tecnopor por la ventana hacia el paisaje tan bonito. Pero bueno, es el derecho penal, por eso hay que tener mucho cuidado en fijar los criterios que han de separar una conducta socialmente aceptada, una conducta socialmente dentro del riesgo permitido, de lo prohibido, del riesgo prohibido. Frente al primer método intuitivo, resalta ahora en su presencia el método sistemático. El método sistemático es el de la teoría del delito. Es un método estructurado en categorías. La culpabilidad presupone la verificación de la anticuriosidad y la anticuriosidad de la tipicidad. El análisis es escalonado, progresivo, y dentro de la tipicidad, la relevancia penal de la conducta comienza en su análisis por el tipo objetivo. No puedo directamente pasar por lo subjetivo, porque si objetivamente la conducta expresa un sentido de conformidad con el derecho que no rebasa un riesgo permitido, es indiferente lo que la persona tenga en su mente. Un boxeador en pleno torneo de box golpea a su oponente y le golpea seguido en el pómulo, incluso exclama diciendo muere, y incluso la hinchada que ha apostado por él escucha eso y dice: sí, muere, 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 y le golpea, y le golpea. A lo mejor, frente a una visión netamente intuitiva, de olfato, dice: claro, tuvo la intención de matar, golpeó y consiguió el resultado, porque después le dio un golpe tan certero que cayó al piso su oponente y falleció. Sí tuvo la intención a lo mejor, pero objetivamente fue un golpe reglamentario, es un golpe de alto riesgo, y los golpes solamente fueron en el pómulo, pero coincide en el resultado con su intención. Nuevamente, siendo técnicos, analíticos, si en el ámbito de la tipicidad objetiva excluí la relevancia penal, ya no continúo el análisis a lo subjetivo. El hecho quedó como atípico. Esa es una solución metodológica propia de un sistema analítico como el de la teoría del delito, que se opone a la mera intuición. ¿Y qué se gana con un sistema metodológico sistemático como el de la teoría del delito? Se gana seguridad jurídica. El magistrado que tiene en su responsabilidad el analizar un caso puede, a través de estas herramientas, reducir el inabarcable mundo de su representación, de su subjetividad, del yo creo, o la presión mediática me está arrinconando, me está llevando a una determinada solución. No, aquí en este caso se cuenta con una herramienta para centrar, concretar ese inabarcable mundo de subjetividad. Y es lo que ofrece la teoría del delito.
Y los elementos de la teoría del delito son tres. El artículo 11 del Código Penal dice: son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. En el Código Penal no se dice que el delito sea una conducta típica, antijurídica y culpable. Solamente habla de que son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas. Lo que el Código Penal quiere decir es que los elementos intrínsecos de inexcusable referencia que se debe tener en el juicio de análisis es que debe identificarse que se trata de una acción o una omisión, un dolo, una culpa y no más. ¿Y dónde quedan los demás elementos? Es que forma parte de la dogmática jurídico-penal o ciencia del derecho penal, que también pertenece a nuestra cultura jurídico-penal. En el Código Procesal Penal, en el artículo 7, se habla de la excepción de improcedencia de acción que es aplicable cuando el hecho no constituye delito. En el artículo 350, cuando se habla de respuesta a un control de la acusación y se habilita la posibilidad de deducir otra excepción de improcedencia de acción, también se habla de que esta es válida cuando el hecho no constituye delito, cuando el hecho no es típico, antijurídico y culpable. Incluso ya tiene asidero legal en el campo procesal penal, pero en general ya forma parte de nuestra conciencia jurídica y de la ciencia jurídico-penal. El delito, entonces, es una conducta típica, antijurídica y culpable. En el nivel de la tipicidad como primera categoría se verifica la subsunción del hecho en la norma, pero la subsunción como atribución de significado de relevancia a una conducta. No es comprobación mecánica, fenomenológica de si el resultado coincide solamente con la norma. Aquí se analiza la imputación objetiva, la imputación subjetiva como un sistema de conceptos de relevancia o irrelevancia penal de la conducta. Se analiza los deberes de garante, el rol de la persona, se inquiere en la semántica de la acción típica, en los delitos contra la función pública, qué nivel de función es lo que está, por ejemplo, en entredicho. Los principios también se analizan, en este caso el de legalidad. Roxin aportó magistralmente de que en la tipicidad es donde de manera natural el principio de legalidad con todas sus garantías derivadas tiene una fuerza expresiva para resolver la pregunta de si la conducta es típica o no. En la antijuricidad como segunda categoría del delito se hace un balance general de si la conducta típica afecta al ordenamiento en su conjunto. Y esto es a través de un juicio de ponderación en base a una situación de necesidad. Si concurre una situación de necesidad que razonablemente justifica que el hecho típico llevado a cabo no contradice al ordenamiento jurídico, en la antijuricidad, por medio de las causas de justificación como la legítima defensa o el estado de necesidad justificante, se excluye la antijuricidad. En la tercera y última categoría es el de la culpabilidad, en donde se analiza la capacidad individual de la persona, su autodeterminación como un ser social. Es decir, en los primeros elementos de la tipicidad y la anticuricidad, que también la dogmática lo denomina como injusto penal, se analiza el significado de la conducta en su antinormatividad. En la culpabilidad ya se verifica si estamos ante un ser social con competencia válida, si es imputable para desautorizar la norma, y al mismo tiempo su reconocimiento como ser social hace que el juicio de culpabilidad tome en cuenta los criterios de prevención general positiva. El juez, cuando manda un mensaje a la sociedad a través de una condena, está mandando un mensaje, un juicio a los demás de que las expectativas se mantienen vigentes, pero en base a una valoración estandarizada de lo que se requiere estabilizar para esta época. Entonces, en la culpabilidad es donde se define eso, y los supuestos de exclusión son la inimputabilidad, el error de prohibición y la inexigibilidad a la que pertenece el estado de ser culpante. Bien, estas son las tres categorías que tienen que ser verificadas progresivamente, que va a permitir ahuyentar a quien hace el juicio de la valoración, ahuyentar su solución de una mera visión intuitiva, dando pase y imponiéndose más bien a una visión sistemática, moderna de seguridad jurídica, que es a la que todo ciudadano aspira en una sociedad de libertades. Ok, hasta aquí esta primera parte.
Gracias.